1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 7. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de fuente de alimentación de PC. Esto que tenemos acá es una fuente de alimentación de una computadora. Es decir, uno de los componentes más importantes que tiene la computadora. ¿Por qué decimos que es uno de los componentes más importantes? Porque si la fuente estuviera tirando mal determinados voltajes, nos puede quemar o arruinar, en el mejor de los casos, o quemar componentes como la placa madre, el disco rígido, todo y cada uno de los componentes que están conectados a esa fuente. Por eso, a la hora de tener una fuente, hay que agarrar y poner mucha atención en qué fuente tenemos. Sobre todo de que funcione bien. Estas fuentes tienen un objetivo y tienen una función. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es llevar corriente, tensión, a cada una de las partes de una computadora. Ese es el objetivo de la fuente. Y la función es transformar los 220 voltios que vienen de corriente alterna de nuestra red domiciliaria a distintos voltajes en corriente continua que manejan cada uno de los componentes de la computadora. ¿Está claro? Entonces, repetimos que el objetivo es proveer o suministrar de energía eléctrica a cada uno de los componentes de una computadora. Y la función de la fuente es poder convertir los 220 voltios de corriente alterna en varios voltajes de corriente continua que son los que necesitan la computadora para funcionar. En una primera medida, nosotros vamos a separar a la fuente en dos partes. La parte primaria y la parte secundaria. Esa es una primera división, una división bastante básica que está en muy poco analizado, pero es la primera división que vamos a dar y que vamos a tratar de explicar en este momento. Parte primaria y parte secundaria de la fuente. ¿Cuál sería la parte primaria de la fuente? La parte primaria de la fuente es aquella donde ingresa los 220 voltios de la red domiciliaria. Es decir, la parte primaria es la que va a ingresar a la fuente. ¿Cuánto ingresan? 220 voltios de corriente alterna. ¿Y la parte secundaria? Y la parte secundaria es la parte de salida de la fuente. Es decir, donde yo ya consigo cada uno de los voltajes que va a ser necesaria para la computadora. ¿Y cómo identifico yo a la parte primaria y la parte secundaria? En una primera instancia lo que hacemos, por ejemplo, es ver dónde está el ingreso de los 220 voltios. Obviamente esta será la parte primaria de la fuente, y donde está todo el cablerío en este tipo de fuentes será la parte secundaria. E internamente tiene todos los componentes que también podemos agarrar y ver cuál es la parte primaria y cuál es la parte secundaria. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar un destornillador y sacarle todos los tornillos a la fuente. Tenemos otro. Una vez que le sacamos los tornillos a la fuente, lo vamos a encontrar con esto.
Antes de tocar esta fuente, lo que vamos a hacer es colocar nuestra pulsera antiestática en el chasis de la fuente. Si ustedes fijan en cualquier parte de metal, ahí lo colocamos. Esto no es otra cosa que una pulsera antiestática, es decir, que toda la energía estática que yo podría llegar a tener se está yendo por el chasis. Si ustedes se fijan, también el chasis está conectado. Los dos que hacen de tierra están conectados a un tornillo, que si lo vemos bien, a ese tornillo que está conectado al chasis. ¿Qué tenemos acá adentro? Y tenemos un ventilador, tenemos los conectores de entrada y los conectores de salida. Si nosotros observamos bien, nosotros tenemos acá estos dos cables, este blanco y este negro, que son los que están conectados directamente al positivo y al negativo de la fuente, es decir, los 220 voltios que ingresan de la red domiciliaria. Si ustedes también observan bien, porque ustedes se fijarán del lado de este lado, acá tenemos el ingreso de los 220 voltios. ¿Y esto qué será? Esto no es otra cosa que una salida de 220 voltios también, de corriente alterna. Esto, visto de otra manera, así como ingresa el cable negro del negativo, va a la parte de abajo, el cable blanco que hace de positivo va a la parte de abajo al positivo, y el verde con el amarillo, que es la tierra, va directamente a la conexión de tierra entre los dos. Es decir, que se hace un puente entre ellos y tenemos. Actualmente ya no vienen este tipo de conectores. ¿Por qué no vienen? Porque estos se usaban, estos conectores de salida de 220 voltios, se usaban para los monitores. Es decir que yo desde acá podía dominar un monitor, es decir, podía enchufar un monitor. Y primero que me evitaba un tomacorriente de la pared. Y lo segundo es que yo controlaba a través de la fuente al monitor. Es decir, cuando yo apagaba la computadora y apagaba la fuente, se apagaba el monitor. Pero hoy en día, como los monitores trabajan a 15, 16, 18 voltios de corriente continua con un transformador, ya esto ya no tiene sentido. ¿Está claro? Entonces, esta es la parte de ingreso de los 220 voltios de la red domiciliaria. Esta es una salida. Entonces, donde nosotros identificamos esos cables, esa es la parte primaria. Ustedes van a ver que en la parte primaria lo que tiene es un fusible. Ustedes lo ven ahí, tiene un fusible. Y de este lado tiene, ve que ya están reventados, es decir, en la parte de arriba ya están reventados, dos condensadores electrolíticos. Si nosotros vemos, podemos ver, si lo podemos acercar bien a la cámara, ¿qué dice el voltaje que estaría recibiendo este condensador electrolítico? Me está diciendo que es un condensador de 330 picofaradios a 200 voltios. Y este a 300 voltios. Por lo tanto, si ustedes
Ustedes tienen que tener en cuenta que estos capacitores, cuando están cargados, están almacenando 300 voltios. Si ustedes lo llegaran a tocar por descuidos, realmente el accidente puede ser complicado, por no decir fatal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identificamos a la parte primaria? Y primero donde está el fusible, al lado del fusible está, mejor dicho, primero está el ingreso de los dos cables de 220 voltios y al lado está el fusible. Pero también de este lado tenemos los 220 voltios. Tenemos también de este lado los filtros de ingreso. También tenemos el transformador en la mitad, si ustedes lo ven, tenemos el transformador y esa sería la parte primaria. Y la parte secundaria sería donde están el manojo de cable, todo el manojo de cable, donde están los reguladores de voltaje. Esa sería la parte primaria. ¿Y cómo me doy cuenta yo viendo la placa? Primero, vamos a sacar la placa. Levantamos. Esto tiene una sujeción de goma para que no lastime. Le sacamos los 4 tornillos que le adhieren a la placa, al chasis de la fuente, y sacamos la placa. Esto, aparte de tener tierra, nosotros vemos que en el medio se puede ver una línea separatoria. De ahí hacia donde están los condensadores grandes es la parte primaria. Y de ahí hacia el otro lado, que está el manojo de cable, es la parte secundaria. A ver, ¿y por qué tenemos que tener tan en cuenta esto? Primero, principal, porque si tocamos y están los condensadores cargados, les repito, puede hacernos mucho daño. Segundo, que esa parte está trabajando con 220 voltios. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? Agarrar el destornillador, hacer un puente entre los dos terminales de los condensadores, de manera que se descargue. Una vez que ya está descargado, listo, no hay ningún problema. Hoy, como le mostraba, en la parte primaria tenemos los distintos transformadores. Tenemos hay una serie de transistores que hacen el trabajo de elevación y bajada de tensión. Y tenemos también la parte de el puente rectificador. ¿Cuál es el puente rectificador? Esos cuatro diodos, a ver si se alcanza a ver bien, esos 4 diodos que están ahí, ese es el puente rectificador. Este puente rectificador es el que me permite a mí transformar la corriente de alterna a continua. Sí, a continua punzante, porque todavía no está bien trabajada, pero ya no es más corriente alterna, pasa a ser algún tipo de corriente continua. Es decir, ahí tenemos la parte primaria con la entrada de los 220 voltios, el fusible, que es la protección de la fuente, y una resistencia térmica que también maneja la seguridad por la temperatura. Tenemos los transistores y tenemos los transformadores. ¿Qué es lo que hacen los transformadores? Y es bajar la tensión de 220 voltios, por ejemplo, a 24 voltios.
¿Siempre alterna? Siempre alterna. Recuerden bien claro eso. Los transformadores transforman tensión, no transforman tipo de corrientes. Por lo tanto, esa sería la parte y el puente rectificador. ¿Cómo está compuesto el puente rectificador? Está compuesto por 4 diodos configurados, 2 de polarización inversa y 2 de polarización directa. Y la parte secundaria ya es lo que tienen de este lado, más cerca de ustedes, los filtros, es decir, todos los capacitores que hacen al filtrado de esa rectificación de onda completa que ya tenía esos rizados, se eliminan a través de todos estos capacitores. Y tenemos los reguladores de voltaje que me están devolviendo cada uno de los voltajes que yo tengo en esta fuente. ¿Qué voltaje tengo de salida? Momentáneamente los vamos a dejar por acá porque se nos está yendo un poquito largo, pero continuamos en el próximo video con toda esta parte primaria y parte secundaria de la fuente. Muchísimas gracias.